Nos desequilibramos, asimilamos, acomodamos, nos equilibramos. Eso es aprender. Aprender es desequilibrarse, asimilar, acomodar, equilibrarse. Eso es aprender para Piaget. Bueno, hoy quiero explicar de manera muy general cómo entiende Piaget el aprendizaje. Y quiero hacer un énfasis en que va a ser de manera muy general, eh, más bien va a ser como un acercamiento, pero siempre les recomendaré ir directamente al libro a leer al autor, ¿listo? Pero aquí voy a intentar explicarlo de manera muy general y pues ya. Bueno, Piaget toma un concepto muy importante del psicólogo Edward Claparet, que es el equilibrio y cómo los cuerpos están en un constante equilibrio perceptual y que debido a motivaciones externas, o sea, estímulos externos, como puede ser este salero o como puede ser mi voz para ustedes en este momento, o bien un estímulo interno, como puede ser cuando uno piensa en algo o cuando uno tiene un dolor interno, le duele el estómago X, pero entonces está ese equilibrio externo y ese equilibrio interno, ¿sí? Y el cuerpo está siempre en busca de ese equilibrio porque cuando recibe estos estímulos bien externos o bien internos se genera algo que se llama el desequilibrio perceptual. Y los cuerpos van a querer siempre volver a ese equilibrio. Entonces un ejemplo, yo estoy parchando en la universidad y alguien me dice, hey Sergio, ¿quieres jugar voleibol? Y yo le digo, parce, no sé jugar voleibol. Entonces yo estoy en ese equilibrio, llega esta persona, me dice vamos a jugar voleibol, yo le digo no sé, pero aún así voy y juego y no me voy a desempeñar bien porque al no conocer no voy a tener estructuras corpóreas o mentales para poder, digamos, hacer bien ese ejercicio. Entonces mi cuerpo se va a sentir en un desequilibrio y se va a sentir paila. Es por eso que muchas veces las personas se cohíben de actuar y les dicen, hey, vamos a freestylear un poco, vamos a improvisar rap. Y la gente dice, no quiero, porque se sienten incómodas. Esa incomodidad es el equilibrio del que hablo. O por ejemplo, estamos así trabajando y nuestro jefe nos dice, hey, parce, ahora tienes que hacer esta determinada tarea y uno no está acostumbrado, entonces empieza a sentir miedo o estrés o cualquier otra sensación que genere el hacer una cosa nueva. Eso es debido a que ese estímulo nos sacó de ese equilibrio perceptual. Nosotros estábamos parchando tranquilos, nos llegó este estímulo y nos desequilibró. Y nuestro cuerpo lo siente. Miedo, estrés, no sé qué otra sensación puede haber, pero es eso, es como esa desazón que empieza a tener nuestro cuerpo al ponernos a hacer algo que no tenemos ni idea de cómo funciona. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio y nos dicen, bien, hagas 10 pesas, como tú no estás acostumbrado a eso, el cuerpo se va a sentir paila y se va a desequilibrar porque no está acostumbrado a eso, ¿sí? Entonces, esa noción de equilibrio y desequilibrio es fundamental para entender cómo Piaget entendía el aprendizaje y cómo él explica que nosotros en tanto que humanos, y opino yo que los animales también, aprenden, ¿sí? Aprenden a equilibrar, volver a equilibrar el cuerpo para dejar atrás ese desequilibrio. Entonces voy a enfocarme un poco en eso y el cómo Piaget dice que nosotros en tanto que humanos nos reequilibramos. Ahora, es importantísimo aclarar que este desequilibrio puede ser o bien motivado o bien obligado. Por ejemplo, un desequilibrio motivado puede ser decir, parce, yo la verdad estudio lenguas, pero quiero aprender de psicología.
Entonces, nada, me motivó a leer este libro. Entonces, cuando yo lo empiece a leer, van a haber cosas que yo no sé y eso va a representar un desequilibrio para mí. Me va a decir, uy, no entiendo esto. Mucha gente le pasa al leer a Kant o al estar... No sé si eso se escuche, parce. Probablemente se escuche. O por ejemplo, si digo quiero aprender matemáticas, entonces voy y leo y probablemente al no conocer eso generará un desequilibrio en mí, ¿sí? Eso es motivado, como yo quiero hacer tal cosa. Quiero aprender a jugar ajedrez, voy y empiezo a jugar, me desequilibrio, pero voy a empezar a hacerlo, ¿sí? O quiero aprender a jugar fútbol, entonces voy y lo hago, me pongo al contacto de eso, empiezo a desequilibrarme a mí, motivado, desequilibrio motivado. Pero también hay desequilibrios obligados, entonces por ejemplo, ustedes, no sé, los obligaron a aprender inglés. Sus papás los obligaron así, ustedes no querían, no les gusta el inglés, pero los obligaron. Entonces los mandan a una clase donde van a recibir estímulos, van a recibir clases, estímulos externos que los van a desequilibrar, pero ese es un desequilibrio que ustedes no quisieron, ¿sí? Por ejemplo, nos pasa a todos en el colegio, uno no quiere ir al colegio, pero a uno lo obligan y es un desequilibrio que uno tiene allá, o cuando le ponen una tarea muy difícil o bla bla bla. Entonces hay desequilibrios motivados y obligados. Eso influye mucho también en el modo en el que tú vayas a aprender, pero eso ya empieza con investigaciones sobre pedagogía ya posteriores y bla bla bla. Entonces, como les decía, al cuerpo no le trama ese desequilibrio. El cuerpo dice, wow, mierda, esta operación matemática está muy dura, o no entiendo el inglés, ¿qué hago? O, sí, sobre todo cuando es obligado. Cuando es motivado, ese mal viaje del desequilibrio es incluso motivante, ¿no? Porque el cuerpo dice, vamos a motivarnos, a equilibrarnos. Pero aunque sea motivado, obligado, el cuerpo casi siempre tiene ese deseo inconsciente, más bien biológico, de alcanzar nuevamente el equilibrio, de equilibrarse para que el man se sienta chimba, porque pues a nadie le gusta estar paila y el desequilibrio nos hace sentir cosas pailas, pero si uno está motivado, se motiva a equilibrarse, y si uno no está motivado, pues va a sufrir un poco más en ese proceso del equilibrio. Pero aquí es donde empieza, digamos, el aporte de Piaget, y él dice, bueno, hay una manera en la cual el cuerpo se equilibra. No es así como tan, ya me equilibré, sino que hay unas etapas que el cuerpo tiene que pasar para poder equilibrarse. Bueno, primero hay que decir que el cuerpo está en una suerte de adaptación. El cuerpo está en ese equilibrio que no es constante, sino que siempre hay pequeños desequilibrios. No sé, tengo hambre, ese es un desequilibrio, entonces el cuerpo se motiva a ir en busca de comida para volver a equilibrarse. O estoy aburrido, desequilibrio. El cuerpo dice, bueno, vamos a jugar FIFA para equilibrarse, para no aburrirme, el cuerpo se equilibra. Bueno, me siento solo, voy a ir a salir. Me siento solo, desequilibrio, voy a ir a salir para volver a equilibrarse. Pero el cuerpo está adaptado al mundo. Sí, hay quienes están menos adaptados que otros, pero hay quienes están adaptados al mundo. El diario vivir es el cuerpo adaptado a los estímulos que le rodean, a la ciudad, al pueblo, al estudio, al trabajo, a las relaciones. Es una adaptación constante, ¿sí? Cuando llega este equilibrio, el cuerpo pasa por algo que Piaget llama asimilación. En la asimilación es cuando el cuerpo en su adaptación ya ha aprendido muchas cosas, ¿sí? Cuando le llega este desequilibrio, el cuerpo lo asimila y usa los conocimientos previos, las estructuras que ya tenía previamente construidas, ¿sí? Para hacer frente a ese desequilibrio. Entonces, cuando un cuerpo de un bebé, cuando un cuerpo humano, una pequeña cría y bebé humano, dice, bueno, no dice, pero empieza a tener ese proceso de vamos a caminar y se empieza a parar, ese es un desequilibrio para él, porque él no está acostumbrado a caminar. Nosotros aprendemos a caminar más o menos a los 9 meses, o hay quienes hasta los 2 años, bla, bla, bla.
pero al empezar a caminar se genera ese desequilibrio. El cuerpo tiene que asimilar ese desequilibrio usando cosas que él ya tiene construidas. Entonces, para caminar usualmente se necesitaba gatear antes, ¿no? Para gatear antes se necesita ese reflejo humano con el que nacen todos los bebés, que es que cuando están así acostados empiezan como a patear y a mover sus bracitos, entonces hacen como, así como, empiezan a patear, ¿sí? Entonces esas son estructuras que ya tiene el cuerpo. El patear, cuando empiezan a caminar, usan esas estructuras que le van a ayudar a adaptarse a ese desequilibrio en el que está. No son las mismas estructuras, porque caminar es diferente a gatear, y gatear es diferente a solo patalear, y montar cicla es diferente a correr, ¿sí? Pero el cuerpo usa esas estructuras internas, esas armas a favor, para poder adaptarse a ese desequilibrio. Eso es lo que Piaget llama asimilación, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien llega a pegarles algo, ustedes tienen el movimiento del cuerpo, entonces usan esos conocimientos previos para, no sé, medio defenderse un poco, ¿sí? O cuando van a enfrentarse a un libro de psicología, ustedes van a usar estructuras que ya tienen, conocimientos básicos sobre lectura, conocimientos básicos sobre pedagogía, o lo que ustedes tengan con sus experiencias propias. Pero la asimilación es básicamente eso, hacer frente al desequilibrio con estructuras mentales o físicas que tú ya tengas, ¿sí? Es usar lo que uno ya sabe. Y no es como que uno lo haga así, eso pasa al cuerpo, el cuerpo es quien lo hace, ¿no? Usar esas cosas que uno ya tiene guardadas, esas estructuras, para hacer frente a ese desequilibrio. Luego de eso pasa a la siguiente fase, que es la acomodación. La acomodación es cuando el cuerpo, usando esas estructuras pasadas para hacer frente a ese desequilibrio, el cuerpo crea nuevas estructuras, ¿sí? Se acomodaron esas estructuras viejas y creamos estructuras nuevas con base en las estructuras antiguas, en lo que ya sabíamos y en el desequilibrio. ¿Para qué? Para poder acomodarnos una vez más, para poder lograr el equilibrio. Entonces, mi mente se enfrenta a este libro, me desequilibrio, me genera dudas, me genera de pronto quizá un poco de mal viaje, quizá no, dependiendo si me gusta o no. A mí personalmente me encanta, entonces pues no me mal viajo, a quien no le gusta pues se mal viaja. Pero me enfrento a este desequilibrio con estructuras que ya conozco para crear nuevas, ¿sí? Entonces, esas estructuras que usé, que ya conocía para enfrentar al libro, es la asimilación, ¿sí? Y las que nacen, las estructuras nuevas que nacen con base a esas estructuras viejas y a este desequilibrio, es lo que Piaget llamó acomodación. Creamos nuevas estructuras. Por eso a Piaget lo catalogan en el estructuralismo y en el cognitivismo, ¿no? Porque el man es como la cognición es crear estructuras con base a otras estructuras. ¿Para qué? Para poder equilibrarnos. Nos desequilibramos, asimilamos, acomodamos, nos equilibramos. Eso es aprender. Aprender es desequilibrarse, asimilar, acomodar, equilibrarse. Eso es aprender para Piaget, lo cual me parece absurdamente genial y estoy en muchas cosas de acuerdo con él y es excelente. Piaget me cambió la vida y cuando uno empieza a entender ese tipo de cosas, por ejemplo, le ayuda mucho a uno a, a, a aventurarse a hacer cosas que uno no quiere. Digamos, muchas personas es como, hey, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar vóley. No, es que yo soy súper malo, parce, yo no tengo ni idea. Y es como obvio, pero pues si no vienes y experimentas, si no te desequilibras,
si no tienes un proceso de asimilación y de acomodación, no te vas a poder equilibrar y no vas a aprender. Entonces es como, siempre que tú vayas a aprender algo, siempre que tú quieras aprender algo, debes tener en mente que va a haber un momento de mal viaje, ese desequilibrio. Y si tú no logras sobrellevar ese mal viaje y acomodar estructuras nuevas para hacer frente a ese desequilibrio y a ese mal viaje, no vas a aprender. Es como dicen, sin dolor no hay esfuerzo. ¿Cómo es? Sin dolor no hay avance. Maricadas así como, como si no hay esfuerzo, si no hay ese mal viaje, no vas a avanzar. ¿Sí? Entonces, siento que tener eso en mente es muy chimba, me parece muy chimba. Entonces, creo que eso es todo. Una vez más lo voy a resumir. Aprender es desequilibrarse, un estímulo, bien sea externo o interno, te desequilibra ese equilibrio perceptual, tú asimilas ese desequilibrio, haces frente a ese desequilibrio con estructuras mentales o físicas que tú ya tienes, que tú ya guardaste, que tú ya aprendiste, ¿sí? Luego, al hacer frente con esas estructuras que ya tenías, las acomodas, o sea, tu cuerpo usa lo que ya sabía para acomodar y crear estructuras nuevas, ¿sí? Para poder equilibrarse, ¿sí? Para que tu cuerpo vuelva a equilibrarse haciendo esa acción. ¿Mm? Eso es aprender. Entonces voy a poner un último ejemplo. Cuando tú vas a montar cicla, es muy chimba que antes hayas montado triciclo, o si vas a montar moto es muy chimba que antes hubieses montado ciclas, porque al estar frente al desequilibrio de la moto, tú lo asimilas en tanto que ya conocías la estructura de montar cicla, ¿sí? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Pero al tú enfrentarte a la moto, ya tienes esa ayuda de la cicla, lo asimilas, y con base en eso acomodas para tener un buen desempeño en la acción que es montar moto. Una vez lo acomodas, aprendes, te equilibras y así es como aprenden los humanos. Entonces creo que eso es todo. Si les gustó, le dan me gusta. Si quieren que haga este tipo de videos, sería chimba que lo dejaran en los comentarios, sus impresiones, de qué quisieran que hable. Y nada, espero que les haya gustado. También sería muy chimba si se pueden suscribir y compartir con sus amigos. Y la buena, adiós.